Bien, ahora que ya estuvimos practicando con las medidas de tendencia central y el diagrama de Taylor-Johan, es momento de ordenar dentro de una tabla los datos que ya tenemos. Es decir, lo que hemos hecho hasta ahorita fue agarrar nuestros datos y ponerlos de menor a mayor. Hasta ahí. Ahora los vamos a clasificar y darle un orden a lo que ya tenemos eh, ordenado. Y para esto vamos a hacer uso del rango, que ya lo calculamos, y vamos a hacer algo que nosotros conocemos como clases. Las clases son dividir el rango en pedacitos para no tener que trabajar con números individuales. Es decir, nosotros tenemos 30 elementos en nuestro listado, pero vamos a ponerlos en subconjuntos para poder trabajar de manera más rápida en primer lugar y dos, que podamos ver visualmente cómo se distribuyen estos elementos. Entonces, las clases las vamos a calcular más o menos como sigue. Ojo, la siguiente formulita no es un teorema, es una sugerencia. Los teóricos de la estadística nos dicen que nosotros no deberíamos tener menos de 5 clases, es decir, nuestro rango no deberíamos dividirlo en menos de 5, pero también nos comentan que no deberíamos dividirlo en más de 12. Entonces, una sugerencia de cuántas clases deberíamos nosotros hacer, la vamos a calcular con algo que conocemos como regla de Stored. Entonces, recuerda, esto no es un teorema, sino que es una sugerencia. Regla de Stored. Y dice que el número de clases, le voy a poner m, es igual a 1 más el logaritmo común de n, que en este caso es 30, acuérdate que n siempre simboliza el número total de elementos, dividido entre el logaritmo común de 2. Entonces ve a tu calculadora y escribe 1 más logaritmo común, que es el que no tiene cuadrito abajo y tampoco es logaritmo natural, 30 sobre logaritmo común de 2. Para nuestro caso esto da 5.9. Aquí hay dos formas de proceder. Una dice que si nuestra parte entera del número, que en este caso es 5, es impar, deberíamos hacer algo que se llama piso, función piso, que es quitar el número 5.9 y poner solamente el entero menor a 5.9, en este caso 5. Y luego una parte B que dice que si nuestra parte entera, es decir, de nuestra solución que ahorita después de 5.9, que si fuera par, la parte entera fuera par, redondemos hacia arriba. Eso se llama función techo. Sin importar que diga el decimal, es decir, no es un tipo de redondeo. Si aquí dijera, en este caso, si usáramos la primera opción de que nuestra parte entera es impar porque es 5, deberíamos reducir a 5. Y si fuera par, es decir, si fuera 6.9 en lugar de 5.9, al ser par, porque el 6 es par, deberíamos hacer función techo, es decir, ponerle 6. Para evitar los problemas de olvidarnos de cómo son estas reglitas, yo preferiría entonces ahorita que hagamos siempre techo. Techo se simboliza con estos como corchetes a la mitad, ¿no? Si recuerdas, los corchetes se dibujan así. Entonces, para la función techo nada más dibujamos como la parte de arriba. Techo significa que siempre vamos a redondear hacia arriba, sin importar qué decimal sea. Por ejemplo, si aquí fuera 5.1, entonces hacemos techo, es decir, 6. Acuérdate que no es el redondeo clásico. Entonces, la regla de Sturges nos sugiere que deberíamos dividir nuestro rango en 6 subintervalos. Muy bien, para eso entonces vamos a
calcular cuál debería ser nuestro ancho de clase, es decir, cuánto va a medir cada subintervalo. Y la formulita es el ancho de clase, le vamos a llamar L mayúscula de longitud sub m de la cantidad de elementos que queremos sacar, de subintervalos que queremos sacar según la regla de Stokes. Y esto es el techo de R, que es el rango, dividido entre M, que es el número que acabamos de calcular con la regla de Stokes. Y en este caso es 10 sobre 6. 10 porque cuando sacamos el rango eso nos dio, y 6 porque eso es la cantidad de intervalos que nos sugeriría esto. Y como vamos a hacer techo, 10 sobre 6 es 1.6, entonces a la hora de hacer techo, esto tendría que ser 2. Bien. Ojito, porque puede pasar que al final no tengamos 6, sino que podamos tener 5 o 7 o incluso 6 número de clases. Bien, entonces, aquí nos están diciendo que nuestros subintervalos van a medir 2. Geométricamente, ¿qué estamos haciendo? Lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos aquí la recta numérica o el eje X, si lo quisieras ver como un plano cartesiano. Sabemos que el elemento mínimo que tenemos es 15 y el elemento máximo que tenemos es 25. Entonces, nosotros vamos a cortar esto, bueno, de aquí a acá es lo que llamamos rango. Lo que vamos a hacer es partir este intervalo que va de 15 a 25 en pedacitos de tamaño 2. Entonces, si yo estoy en 15 y camino 2, llego a 17. Y si estoy en 17 y camino 2, voy a 19. Y si estoy en 19 y camino 2, voy a 21. Y si estoy en 21 y camino 2, llego a 23. Y si estoy en 23 y camino 2, ya está 25. Bueno, aquí no quedó uniformemente cortado, pero todos miden exactamente lo mismo. 2. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 clases. Bien, pero esto no lo vamos a representar gráficamente como si fuera una función normal en el plano cartesiano, sino que vamos a escribir algo que llamamos tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias eh, podrás encontrarla como en diferentes libros, o más larga o más chica, pero nosotros vamos a utilizar una tabla de frecuencias que pueda contener todo lo que vamos a utilizar en nuestro estudio estadístico, es decir, que nos proporcione de la mayor información que deseamos. Puede ser que encuentres esta tabla de frecuencias un poco larga, pero es la que vamos a tomar como base para calcular todo lo demás que necesitaremos, como las gráficas, que en este caso vamos a hablar de tres, que sería el histograma, la ojiva y la gráfica circular. Entonces, la tabla de frecuencias va a empezar con la columna clases. Entonces escribiremos la tabla de la siguiente manera. Vamos a poner aquí el nombre clases, dado que esa va a ser nuestra primera columna de esto. Vamos a poner clases. Las clases son estos subintervalos en la que estamos cortando el intervalo rango. Vamos a empezar siempre en el mínimo. Recuerda, las clases no empiezan en 0, empiezan en el mínimo, que en este caso es 15. Y vamos a poner un corchete, el mínimo, coma, y le vamos a sumar 2, entonces 17. Y voy a cerrar con un paréntesis. Acuérdate que en la notación de intervalos esto significa que tenemos un intervalo semicerrado. Es decir, del lado izquierdo, el 15 sí está dentro de esta primer clase, pero el 17 no.
puede estar algo muy cerca del 17, por ejemplo el 16.9999999, ese sí está dentro de esta clase, pero el 17 no, el 17 va a entrar hasta la próxima clase, por eso vamos a poner cerrado, 17 más 2, 19. ¿Por qué estoy sumando más 2? Porque el ancho de clase me dijo que era 2. Si tuviera que, si me hubiera dicho 5, pues sumo 5. Bueno, ahorita estoy sumando 2. Siguiente clase, 19 y 2, 21. Siguiente clase, 21 y 2, 23. Siguiente clase, 23, 25. Nosotros podríamos dejar aquí nuestra, nuestras clases, pero Sturges me sugería que hiciera 6, entonces voy a hacer 6. La siguiente sería 25 y acá 27. La última clase la voy a cerrar, ¿sí? Es decir, no voy a poner al final un paréntesis, sino que voy a poner un corchete y probablemente ahorita te estés preguntando, oye, pero 27 ya se pasó, ya no hay nada más que más allá del 25 porque es mi máximo. Si te causa mucho conflicto eso, podemos borrar esto, no hacerle caso a Sturges y poner aquí cerrado 25. Ojo, es posible que la última clase sobrepase el número máximo. No pasa nada, no pasa nada. Si podemos ponerlo. Muy bien. Ahora, la siguiente columna le vamos a llamar frecuencia absoluta. Entonces vamos a poner F de frecuencia y ABS de absoluta. Frecuencia absoluta. ¿Qué significa la frecuencia absoluta? Pues que vamos a poner eh, el número de elementos que viven entre 15 y antes del 17. ¿Cuáles números de la lista que ya tenemos ordenada? Entonces, agarra tu lista que ya está ordenada y cuenta cuántos elementos hay entre el 15 y antes del 17. Según yo, serían 3, que es 15, 16 y 16. Ahora, hay que contar los números que están entre 17 y antes del 19. Y según yo son 7, que sería 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18. Sigue. Ahora vamos a contar el número de elementos que hay entre 19 y antes del 21. Entonces sería 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20 y 20. Son 3 20 y 4 19. No, no son 3 20. Son 5 20 y 4 19. Entonces son 9 elementos. Y luego vamos a contar los elementos que están entre 21 y 23. Y antes del 23. Según yo, esto sería 21, 21, 21, 21, 4 21 y 2 22, serían 6. Por último, vamos a contar los de 23 y hasta 25. En este caso, como es la última clase y la cerré, entonces sí voy a contar a los 25. Entonces, 23, 23, 24, 25, 25 son 5 elementos. Conviene ir checando que no tengamos ningún error. Y un indicio de que no hemos cometido error es sumar los elementos. Si aquí están todos los elementos, entonces debería haber 30, ¿no? Vamos a sumar 3 más 7, 10, más 9, 19, más 6, 25, más 5, 30, que coincide con el número de elementos que tenemos. La siguiente columna es la frecuencia acumulada. Voy a poner f.ac de frecuencia acumulada. Y esta frecuencia acumulada es como el contador de cuántos números hemos considerando en las clases conforme a las filas. Es decir, cuando estamos en la primera fila, hemos contado 3 elementos. Cuando estamos en la segunda fila, ya hemos contado 10, que son los 7 de la segunda fila y los 3 que ya teníamos de la primera fila. Ahora, cuando estamos en la tercera fila, tendremos 19, que son los 9 de la tercera fila, los 7 de la segunda fila y los 3 de la primera fila. Es decir, los que estamos acumulando. Y luego, en la siguiente, pues 25, porque son
los 9 de la tercera fila, los 6 de la cuarta fila, los 7 de la segunda, los 3 de la primera, y luego, por último, 30, porque son sumándole los 5 que son nuevos de la última fila. Es un buen indicador que cuando estemos haciendo esto, el último número de esta columna pues sea igual al número total de datos que tenemos. Sigue algo que le vamos a llamar frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa nos va a servir mucho en el futuro, entonces hay que escribirla bien. La frecuencia relativa es lo que nos resulta de agarrar nuestra frecuencia absoluta y dividirla entre el número total de datos. Nos va a dar una fracción y hay que escribirla como fracción. Y como siempre, todas las fracciones deben ser simplificadas. Entonces, si yo agarro mi frecuencia absoluta de la primera fila y lo divido entre el número total de datos, me queda 3/30, que es lo mismo que un décimo. Luego voy a agarrar el dato de la frecuencia absoluta de la segunda fila y lo voy a dividir entre el número total de datos, eso me quedaría 7/30. Y luego voy a agarrar el dato de la tercera fila, que es 9, y lo voy a dividir entre el número total de datos, que es 30. Eso me queda 9/30 o 3 décimos. Luego voy a agarrar el dato de la frecuencia absoluta de la cuarta fila, que es 6, y lo voy a dividir entre el número total de datos, que es 30, y eso me queda un quinto. Y luego, por último, voy a agarrar el dato de la última fila, que es 5, y lo voy a dividir entre el número total de datos, que es 30, y eso me queda un sexto. Bien, si nosotros sumáramos todas estas fracciones, aquí debería darnos 1. Si no, algo hicimos mal. En la siguiente columna vamos a nombrarla frecuencia relativa acumulada. Lo voy a poner como FRA. Y como podrías estar sospechando, lo que vamos a hacer es agarrar los elementos de la columna frecuencia acumulada y dividirlos entre el número total de datos. Entonces, el primer dato de la frecuencia acumulada es 3 y el número total de datos es 30. Entonces, 3 entre 30 es un décimo. Luego, voy a agarrar el segundo dato de la columna de frecuencia acumulada, que es 10, y al dividirlo entre 30 me queda un tercio. Y luego voy a agarrar el tercer dato de la columna de frecuencia acumulada, que es 19, y lo voy a dividir entre el número total de datos, que es 30, y me va a quedar 19/30. Luego voy a agarrar el cuarto dato, que es 25, y lo voy a dividir entre el número total de datos, y eso me queda 5 sextos. Y por último voy a agarrar el quinto dato de la columna de frecuencia acumulada, que es 30, y lo voy a dividir entre el número total de datos, y eso es 30/30, que es 1. También, si aquí no nos da 1, algo estamos haciendo mal y hay que regresar sobre nuestros pasos a identificar el error. Ahora, estas dos columnas probablemente están o no las vas a encontrar generalmente en las tablas de frecuencias, pero nos va a servir, que sería la columna de porcentajes y la columna de grados. Aquí nos va a decir qué porcentaje del 100% representa la primera fila, qué porcentaje del 100% representa la segunda fila, qué porcentaje del 100% representa la tercera, la cuarta y la quinta. Para esto, muy probablemente tú estarás pensando en que quieres hacer una proporcionalidad directa, pero básicamente ya la tenemos hecha. Nada más tendríamos que multiplicar los elementos de la columna de frecuencia relativa por 100 para que nos dé el porcentaje que representa cada fila del 100%. Entonces, un décimo por 100 es 10. Es decir, 10%. 7/30 por 100 es igual a 70 tercios. Como estamos trabajando con porcentaje, aquí quizás sea conveniente trabajar ya con decimal.
pero no te vayas a espantar cuando al hacer la suma al final no nos dé el 100%, sino que nos dé 99.9 o 99.98, alguna cosa así, porque este, estamos truncando decimales. Entonces, 3% es 300, entre 10 es 30, 30%, 1 por 100 es 100, entre 5 es 20, 1 por 100 es 100, entre 6 es 16.66. Es buena práctica hacer la suma aquí y debe darnos algo muy cercano a 100%. Si no, algo estamos haciendo. Y ahora, para la columna de datos de grados, vamos a hacer algo muy semejante. Pero en lugar de multiplicar por 100, porque ahorita estábamos multiplicando por 100 porque queríamos hablar del 100%, ahora vamos a multiplicar por 360. ¿Por qué por 360? Porque eso es el número total que tienen los grados, un círculo, 360 grados. Y lo que nos salga lo vamos a escribir en esta columna. Bien. Entonces, calculadora en mano. 360 por 1, 360 entre 10, 36. Acuérdate que ahorita estamos hablando de grados, 36 grados. Luego, 7 por 360, eso es 2520, entre 30, da como resultado 84. Después, 3 por 360 es 1080, entre 10, 108. 360 por 1 es 360, entre 5 es 72. 1 por 360 es 360, entre 6 es 60. Bien, con esto vamos a terminar la tabla de frecuencias. Es importante que estés seguro de que cuando estés haciendo esto te estén quedando bien los datos, porque es lo que vamos a utilizar para lo que sigue. Lo que sigue son las gráficas. Vamos primero a hacer el histograma. El histograma es como el primer cuadrante del plano cartesiano, pero en lugar de poner numeritos en el eje X, vamos a poner nuestras clases. Es decir, voy a tener aquí un eje X y un eje Y. Aquí sería el 0. ¿No? No es necesario que yo ponga 1, 2, 3, 4, 5, así hasta llegar al 15, porque mi clase va de, de 15 a 25, entonces no hay necesidad de, de escribir así, sino que vamos a poner 3 puntos y voy a poner aquí al 15. Y luego seguiría el 17 porque mi primer eh, clase va del 15 al 17. También vamos a marcar aquí el número que queda en medio. ¿Quién queda en medio? 16. Y luego, del 17 al 19, porque mi segunda clase va de 17 a 19 y voy a poner el número que queda en medio, que es 18. Y luego de 19 a 21, y pongo el número que queda en medio, que es 20. Y luego de 21 a 23, y pongo el número que queda en medio, que es 22. Y luego de 23 a 25, y pongo el número que queda en medio, que es 24. Me voy a ir a mi tabla de frecuencias para ver cuál es la que más se repite. En este caso, más bien, cuál es la clase que tiene más elementos. En este caso, la clase que tiene más elementos es la tercera clase con 9 elementos, ¿no? Dentro de esa misma clase. Entonces, en mi eje Y me bastaría con poner del 1 al 9. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Nada más iré haciendo barras en cada clase
y subiéndolas en altura con la cantidad de elementos que tiene. Por ejemplo, en la primera clase es 3. Y voy a tomar como referencia el número del medio de la primera clase, es decir, 16. Entonces 16,3. Y voy a subir una barra que vaya del 15 antes del 17. La segunda clase tiene 7 elementos, entonces voy a tomar como referencia el número del medio y voy a llegar hasta el 7, es decir, 18,7, y voy a subir una barra del 17 hasta antes del 19. Y luego la tercera clase tiene 9, voy a tomar como referencia el número 20, el número del medio que es el 20, voy a graficar una barra que va del 19 hasta antes del 21. Y luego la cuarta clase tiene 6 elementos, entonces agarro como referencia el número del medio que es 22 hasta el 6, es decir, ese punto es el 22,6. Voy a graficar la barra. Por último, la última clase tiene 5, entonces grafico el 24,5 y ahí voy a poner una última barra. Esto que está aquí se llama histograma. Sigue hacer una ojiva. La ojiva también es un primer cuadrante del plano cartesiano. También tiene a las clases, entonces 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. ¿Sí? Estoy copiando exactamente el mismo eje X que en el histograma, pero en el eje Y voy a hacer un cambio. No voy a ir de 1 en 1, voy a ir de 0,1 en 0,1 hasta llegar al 1. Entonces aquí va a ser 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 y 1. ¿Por qué así? Porque voy a utilizar la frecuencia relativa acumulada. Entonces, eh, en la primera clase llega hasta un décimo, que es 0,1. Voy a tomar como referencia el número que queda en medio de la clase, es decir, 16, y voy a poner la coordenada 16,0.1. En la segunda clase tenemos un tercio. Un tercio es aproximadamente 0,3. Entonces, en el punto del medio de la clase voy a subirlo hasta 0,3. Y luego queda la tercera fila, la tercera clase es 19 treintavos. 19 treintavos es aproximadamente 0,63. Entonces, justamente en el punto del medio voy a 0,63 o más o menos por ahí. Y luego seguiría 5 sextos. 5 sextos es aproximadamente 0,83. Entonces, en el número del medio, que sería 22, voy hasta 0,83 más o menos. Y por último, la última clase le debería dar 1. Las ojivas siempre son gráficas crecientes. Si en algún momento estás bajando en tus coordenadas, algo estás haciendo mal. Esto se llama ojiva. Bien, por último, vamos a hacer una gráfica circular. Para esto necesitamos un transportador. En tu juego de geometría tú tienes una cosa que se ve más o menos así, que se llama transportador y que sirve para medir ángulos. Entonces, ve por él porque lo vamos a utilizar. Vamos a dibujar entonces para una gráfica circular, pues un círculo. Y vamos a dibujar un radio.
Ese radio puede ir hacia donde sea, yo lo voy a dibujar hacia la derecha. Luego, con mi transportador voy a medir 36 grados. El transportador debería ir más o menos puesto aquí, de esta manera, justo en medio. Y 36 grados más o menos es aquí. Vamos a dibujar, suponiendo que este es 36 grados, voy a poner aquí 36 grados de la primera clase. Luego, vamos a quitar nuestro transportador para volverlo a recolocar. Ahora nuestro transportador va a estar más o menos colocado aquí. Y ya que está colocado ahí voy a medir 84 grados, que más o menos sería aquí, 84 grados. Y así sucesivamente hasta llegar a los 360 grados que mapearían a cada uno de nuestros datos. Es decir, esto que estás viendo, este 36 de aquí es este 36, este 84 de aquí es este 84, seguiría a poner el 108, luego el 72 y luego el 60. Bien, es momento de hacer ejercicios.